Al tratar con las escrituras y con el tema del llamado purgatorio o el estado intermedio, es importante que nos limitemos a la palabra de Dios y no a las tradiciones. Hay varios puntos importantes que debemos considerar antes de examinar este pasaje que habla del hombre rico y Lázaro, y para que podamos llegar a una conclusión satisfactoria en cuanto al estado del hombre al morir. Pero debemos recordar que las expresiones como el estado intermedio, el purgatorio y otras palabras similares a estas no se encuentran en las Escrituras. Esas son tradiciones heredadas por algunos y han sido aceptadas sin pensar y sin examinarlas. Por lo tanto, dejando a un lado todo lo que se nos ha enseñado, veamos por nosotros mismos lo que Dios realmente nos revela en las Escrituras acerca del hombre en la vida y en la muerte, y acerca del estado y la condición de los muertos. Abran sus Biblias al Salmo 146 en el verso 4, hablando del hombre, dice: sale su aliento y vuelve a su tierra. En el día ese o en ese día perecen sus pensamientos. Como ven aquí, Dios está hablando del hombre, no de una parte del hombre. Porque en el verso 3 dice: no confíes en nobles. Algunas versiones dice príncipes. Entonces, cualquier hombre, o cualquier, como dice aquí, hijo de hombre, en otras palabras, todo ser humano engendrado o nacido de padres humanos, sale su aliento y vuelve a su tierra. En ese día, escuchen esto, en ese día perecen sus pensamientos. Aquí no hay ninguna palabra acerca de un hombre sin cuerpo, o que el hombre se sale de su cuerpo. Tales expresiones no se encuentran en las Escrituras. Tales frases son inventadas por los hombres para hacer que esta y otras escrituras estén de acuerdo con sus tradiciones. Esta escritura habla del hombre, como humano. Noten las palabras: su aliento, vuelve, sus pensamientos. Ahora, sería una libertad injustificable poner aquí cuerpo, cuando Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ha puesto hombre. Este pasaje no dice nada acerca del cuerpo. Ahora, sea lo que sea que producía los pensamientos, el cuerpo solo no piensa. El cuerpo sin espíritu no tiene pensamientos. Lo que producía los pensamientos ya no lo tiene al morir. Eso es el hombre. Si esta fuera la única declaración en las Escrituras sobre este tema, sería más que suficiente, pero hay muchas otras. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, verso 5, aquí se declara que los muertos nada saben. Y esto está tan claro que parece que no se puede admitir ningún otro significado. Los muertos están muertos. Ellos son los que han dejado de vivir. Y si los muertos hacen o pueden saber algo, entonces estas palabras serían inútiles para el propósito de revelación. La palabra muerto, aquí en el contexto, es lo contrario, es lo opuesto al vivo. Noten cómo dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben y no volverán a tener recompensa, pues que su memoria ha sido borrada. ¿Notaron eso? Ahora, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No dice cuerpos muertos o cadáveres nada saben, sino los muertos o personas muertas que están puestas aquí en contraste con los que viven. Y como uno de estos que están viviendo, el rey David dijo en el Salmo 146, verso 2, alabaré a Yahvé en toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios. Noten esto, cantaré salmos a mi Dios mientras que yo exista. ¿Notaron eso? Pues no habría alabanzas a Yahvé
después de que él hubiera dejado de vivir, ni habría ningún canto de alabanzas después que hubiera dejado de ser un viviente. ¿Por qué? Porque recuerdan lo que dicen los versos 3 y 4. Príncipes, o sea, el rey David, nobles, hijos de hombre, no hay en él salvación, o sea, son indefensos. El hombre vuelve a la tierra y cuando muere, en ese mismo día perecen sus pensamientos y no sabe nada. Como ven, esto es lo que Dios dice acerca de la muerte. Él mismo nos da la explicación aquí. Por eso, no necesitamos preguntarle a ningún hombre. Y si acaso le preguntáramos, su respuesta no tendría ningún valor, ya que es absolutamente imposible que el hombre sepa algo de la muerte o del estado del muerto, más allá de lo que Dios nos ha dicho en las Escrituras. Pero continuemos y permítanme decirles que estamos obligados a usar la palabra muerte para el estado del muerto, ya que no tenemos un sustantivo en español para expresar el acto de morir. Esto es lamentable y ha sido la causa de muchos errores y confusiones, pero encontramos la respuesta clara y decisiva en el Salmo 104, versos 29 y 30, donde dice: escondes tu rostro y se inquietan. Noten esto, les quitas el aliento y mueren y vuelven a su polvo. ¿Notaron eso? Les quitas el aliento o les quitas el espíritu. Es la palabra hebrea ruach. Y esto concuerda con lo que dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, en donde tenemos una declaración categórica de lo que sucede al morir. Noten con atención cómo dice: y vuelve el polvo a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. El polvo fue y volverá a ser polvo. Pero escuchen esto, nada se dice en las Escrituras en cuanto al espíritu separado del cuerpo, ya sea antes de su unión con el cuerpo, y esto es lo que hace al hombre un alma viviente, o después de que esa unión se rompe y el hombre viene a ser lo que las Escrituras llaman un alma muerta. Ahora, donde las Escrituras guardan silencio, nosotros también debemos guardar silencio. Y por eso, en cuanto al espíritu y sus posibilidades entre la muerte y la resurrección, no hemos dicho ni decimos nada. Pero como ustedes vieron aquí, la Escritura dice que al morir el espíritu regresa a Dios. Y no decimos más que esto, ni nos atrevemos a contradecir diciendo, como la tradición, que va al purgatorio o al paraíso, o como los espiritistas diciendo que va a cualquier otra parte. Ahora, la oración del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, era de que el cuerpo, alma y espíritu fueran encontrados y preservados, enteros, completos, en la venida de Adonai Yeshua. En otras palabras, que el cuerpo y espíritu fueran preservados vivos como un alma viviente y no morir. O sea, que el cuerpo no fuera separado, que el cuerpo se mantuviera intacto antes de la venida del Cristo. Y por esto debemos de ver la importancia de la resurrección como la gran doctrina propia del cristianismo y conocida solamente por revelación. Al contrario, todas las religiones de los hombres terminan con la muerte y la única esperanza que tienen es después de la muerte. Pero el cristianismo va aún más allá y nos da una esperanza después de la tumba. Y escuchen esto, la Escritura nos encierra en la bendita esperanza de que todo nuestro ser se volverá a reunir en la resurrección. Y por eso a la muerte de los creyentes se les llama un dormir. ¿Por qué? Por la esperanza segura
que despertarán en la resurrección. Pero no se le llama el sueño del cuerpo, como algunos lo expresan, ni tampoco el sueño del alma. En las Escrituras no se encuentran esas expresiones. Pero noten el verdadero lenguaje de las Escrituras. En Hechos capítulo 13, verso 36 dice, David durmió, obviamente refiriéndose a su muerte, pero no dice el cuerpo de David o el alma de David durmió. Y en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 60, dice, Esteban durmió. Y en el buen anuncio de Juan, Juan capítulo 11, verso 11, dice, Lázaro duerme, lo cual se nos explica después en el verso 14, cuando el Señor, hablando claramente, dice, Lázaro ha muerto. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo usa una cosa para describir o para explicar otra, Él no elige palabras o expresiones opuestas. Por ejemplo, si habla de la noche, Él no usa la palabra luz. Y si habla de la luz del día, Él no usa la palabra noche. Y noten lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20. Hay de los que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno le dicen malo, que ponen oscuridad por luz y luz por oscuridad, y que ponen amargo por dulce y dulce por amargo. Y él usa la palabra adulterio para ilustrar la idolatría, pero él no usaría una palabra noble. Entonces, si él usa la palabra dormir para referirse a la muerte, es porque, escuchen esto, es porque el dormir nos ilustra la condición de la muerte. Y si las enseñanzas tradicionales fueran la verdad, entonces él hubiera usado la palabra despierto o alerta. Pero el Señor primero usó una figura cuando dijo, Lázaro duerme, y después, hablando claramente, dijo, Lázaro ha muerto. ¿Por qué? Porque el dormir expresa y describe una condición y como un estado desnudo. Y de la misma manera, en el dormir natural no hay conciencia. Pero si el Señor hubiera usado la palabra dormir para representar una condición opuesta, o sea, despierto y consciente, entonces hubiera sido un desvío. Pero todas sus palabras son perfectas y se usan con el propósito de enseñarnos y no para desviarnos. Pero sin embargo, los tradicionalistas que dicen que la muerte significa vida, no dudan en decir también que dormirse significa despertarse. Pero veamos lo que dice el Salmo 17, verso 15, acerca del despertar. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho, escuchen esto, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué significa despertar en este verso? Seguramente es la resurrección, y la resurrección es todo lo contrario al dormir en la muerte. De hecho, esta es la razón por la cual el dormir se usa para el pueblo del Señor. Para ellos es como irse a dormir, porque cuando sean levantados de entre los muertos, ciertamente despertarán según la promesa del Señor. Y escuchen esto, despertarán a su semejanza. Pasemos a lo siguiente. Si preguntamos, ¿qué es la vida? La respuesta de Dios está en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, en donde dice, y formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. De modo que el cuerpo sin el espíritu no puede ser el hombre, y el espíritu sin el cuerpo no es el hombre, sino que es la unión de los dos, lo que hace un alma viviente. Y cuando dos cosas separadas que tienen diferentes nombres y se unen, a menudo reciben y son conocidas por un tercer nombre diferente de ambos.
Para una explicación detallada de la palabra alma y aliento de vida, los voy a referir a dos de mis videos anteriores. Aquí simplemente vamos a ver el uso de la palabra alma en las escrituras, para que entendamos algo de su significado. La palabra alma viviente es la palabra hebrea nefesh hayah, y aquí en Génesis capítulo 2, verso 19, se usa generalmente de toda la creación. Noten cómo dice, Yahvé Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo al hombre para ver cómo los había de llamar, y todo lo que el hombre llamó a los animales vivientes. Esa es la palabra nefesh hayah, alma viviente. Ese es su nombre. Y en Génesis capítulo 1, verso 20, la palabra alma viviente se usa para referirse a los peces de la mar y a las aves de los cielos. Y en el verso 21, la palabra alma viviente también se usa para referirse a los monstruos marinos, o sea, las ballenas. Y en el verso 24, para el ganado y todos los animales de la tierra, se usa la palabra nefesh hayah, almas vivientes. Y en el verso 30, a toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, nefesh hayah, alma viviente. Todos son almas vivientes. Entonces, esta es la respuesta de Dios a nuestra pregunta: ¿qué es la vida? La enseñanza de la Escritura es, como ya vimos, que el hombre consiste de dos partes, cuerpo y espíritu, y la unión de estos dos hace una tercera cosa que se llama alma viviente, por lo cual la palabra alma se usa para referirse al personaje o la personalidad, el organismo viviente. Veamos algunos ejemplos de esto. En Génesis capítulo 12, verso 5 dice, y tomó Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todas sus posesiones que ganaron, y a nefesh, y a almas, personas que adquirieron en Harán. Y en Génesis capítulo 14, verso 21 dice, entonces el rey de Sodom dijo a Abraham, dame las nefesh, dame las personas, y toma para ti los bienes. Y en Génesis capítulo 36, verso 6 dice, y tomó Esaú sus mujeres y sus hijos y sus hijas, y todas las nefesh, y todas las personas de su casa. Y por eso el Señor Yeshua en Mateo capítulo 10, verso 28 dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma, la personalidad, el personaje, no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, o sea, todo el personaje, toda la personalidad completa. ¿En dónde? En Gehenna, no en el Hades, sino en Gehenna. Entonces, el alma, siendo la persona misma, puede ser vendida y comprada, como se nos dice en el libro de Levíticos, capítulo 22, verso 11. Dice, pero el sacerdote que compre nefesh, o sea, que compre una persona. Algunas versiones dice, el sacerdote que compre un esclavo. Y en Apocalipsis, capítulo 18, verso 13, la palabra alma se refiere a esclavos. Además de esto, cuando el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, la persona es llamada un alma muerta, y es una persona muerta. Por eso, en el profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4, dice, he aquí que todas las nefeshot, las almas, son mías. Como la nefesh del Padre, así la nefesh del Hijo es mía. La nefesh que pecare, la alma que pecare, esa alma morirá. Enseguida, pasemos a entender algo de la palabra Sheol. Es la palabra hebrea que significa la tumba o el estado del muerto. Y la palabra Hades es la traducción en el idioma griego de la palabra Sheol. Entonces, Sheol y Hades, los dos significan la tumba o el estado del muerto. Pero entiendan esto, la palabra Hades no significa infierno.
La palabra Hades no significa infierno. En Lucas capítulo 16, verso 23, tenemos la palabra Hades. No es la palabra Gehenna. La palabra Gehenna muchas veces es traducida como infierno. Hoy no vamos a hablar de la palabra Gehenna ni del infierno. Ese es un tema para otra ocasión. Ahora, la palabra Hades en las Escrituras son numerosas y positivas que declaran que el Hades, en donde se dice que fue enterrado el hombre rico, siempre se representa como un lugar de silencio. Notemos lo que dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol, recuerden, Sheol y el Hades es el mismo lugar, porque en el Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni conocimiento, ni sabiduría. ¿Notaron eso? Pero el hombre rico de Lucas capítulo 16, ahí, en el Hades, estaba planeando y planeando basado en su conocimiento. Aparte de esto, noten algo más aquí mismo, en Eclesiastés capítulo 9, verso 6. Dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Pero el hombre rico es representado como teniendo amor por sus hermanos y teniendo parte en lo que se hace en la tierra. Ahora noten lo que el Salmo 6, verso 5 nos declara. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol o en el Hades, ¿quién te alabará? ¿Notaron eso? En la muerte no hay memoria. Y en el Salmo 31, verso 17 dice, no sea yo avergonzado, oh Yahvé, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos. ¿En dónde? En el Sheol. Y en el Salmo 115, verso 17 dice, no alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Recuerden, todos estos pasajes están describiendo el Sheol, el Hades. Además, las escrituras en todas partes hablan de los muertos como destituidos, vacíos de conocimiento y del hablar. Noten lo que dice el Salmo 30, verso 9. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Y en el Salmo 88, verso 11 dice, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el lugar de la destrucción? Y en el profeta Isaías, capítulo 38, versos 18 y 19, dice, porque el Sheol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Como ven, los muertos nada saben hasta llegar a la resurrección. Si estas escrituras se deben de creer, lo cual seguramente lo son, entonces está claro que la enseñanza de la tradición no es cierta, la cual dice que la muerte no es muerte, sino vida en otra forma. ¡Qué engaño de veras! Los invito a que se suscriban, porque vamos a continuar examinando las escrituras que hablan de la muerte, a dónde van los muertos y cómo es el lugar de los muertos. Además, estaremos examinando por completo el pasaje del hombre rico y Lázaro, que se encuentra en el anuncio de Lucas capítulo 16. Los invito a que pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.